¿Y por qué te da por hacer este libro? Porque es verdad que igual lo tienes que engrosar dentro de 4 meses con otro caso de trampismo, porque hay muchísimos. Bueno, hasta ahora había escrito varios libros de extrema derecha, Sí. había escrito tres en solitario y había participado como en otros tres más, pero siempre habían sido como parcelados, ¿no? O sea, habían sido elementos de historia sobre el viejo fascismo, sobre Vox. En su momento escribí sobre las nuevas extremas derechas que empezaban a emerger a principios del siglo XXI en España, Plataforma per Cataluña y otras, ¿no? Pero creo que faltaba dos elementos que para mí eran muy importantes y que están recogidos en el libro. Ver que esto no es un problema europeo, no es un sarampión europeo, sino que estamos ante una ola reaccionaria global y entender el porqué. Más allá de elementos comunicativos, de temas de financiación, del apoyo que pueda haber de grandes lobbies industriales y mucho dinero a la extrema derecha, ¿qué es lo que hacía que cada vez el discurso y las propuestas de extrema derecha tuvieran más audiencia en contextos muy diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Intentar analizar qué tipo de fenómeno era, ¿no? Porque muchas veces solemos tener una sobreinflamación del término fascista. O sea, ¿esto es fascismo o no es fascismo? ¿Estamos ante una regresión del fascismo, del viejo fascismo a una especie de fascismo del siglo XXI? Bueno, pues intentar responder estas preguntas me parecía fundamental para poder combatir el fenómeno. Porque yo entiendo que esto no es un libro académico, es un libro militante, es un libro riguroso, evidentemente, como no podía ser de otra forma, pero los militantes debemos de extraer nuestras tareas del periodo del análisis al fenómeno al que nos enfrentamos. Si analizamos mal este fenómeno, nuestras tareas serán erradas. Por eso me parecía tan importante el intentar hacer o intentar buscar un elemento de globalidad a esta ola reaccionaria que estamos viendo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión, no? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Es fascismo? ¿No es fascismo? Algunos sí, otros no. Evidentemente hay ciertas pequeños partidos que sí que podrían ser considerados como nefascistas, pero lo que es la corriente general, yo lo que utilizo en el libro es que no. De hecho, creo que hay una sobreinflamación del término fascista. De hecho, se utilizó mucho con la campaña de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que viene el fascismo. Isabel Díaz Ayuso es fascista. No, Isabel Díaz Ayuso no es fascista. No es buena, es mala, es muy peligrosa, pero no es fascismo. Porque si no, también estaríamos banalizando lo que ha supuesto el fascismo y la violencia del propio fascismo. Si Isabel Díaz Ayuso fuera una fascista y hubiera un movimiento fascista detrás de Isabel Díaz Ayuso, pues tú y yo no estaríamos haciendo este programa, estaríamos pasando la clandestinidad. Es lo mismo en Argentina, que en Italia, que pasó en Brasil o que pasó en Estados Unidos con Trump y Bolsonaro. ¿Eso significa que no hay fascistas en el gobierno de Ayuso, de Milei, de Meloni, de Trump o de Bolsonaro? Claro que los hay, pero no están aupados al poder por un movimiento fascista. Y eso yo creo que es un elemento fundamental. ¿Eso puede cambiar porque esto es un fenómeno en transición? Sí, claro. ¿Puede derivar en una lógica de movimiento fascista en un futuro? Puede ser, pero a día de hoy no lo es. ¿Hay elementos comunes con el viejo fascismo? Los hay, y por eso podemos hacer paralelismos históricos de ciertos elementos que motivaron, que fueron pasiones movilizadoras del fascismo con las nuevas extrema derechas. Pero también hay muchas rupturas, y eso es lo que yo intento plantear en el libro. Entonces, la siguiente pregunta es, si no es fascismo, ¿qué es? Claro. Claro, ¿cómo podemos designar a esta extrema derecha? Hay diferentes intentos terminológicos, que vuelvo a repetir, para mí no es un debate escolástico o filosófico, sino es una cuestión de saber a qué nos estamos enfrentando, de poder analizar el fenómeno. El término populista en la academia siempre aparece, me parece nefasto, se utiliza una especie de cajón desastre. Ha habido ciertos términos como ecofascismo, fascismo fósil, que creo que tampoco nos ayudan por lo que estábamos hablando antes del fascismo y del movimiento fascista, y mi propuesta sería autoritarismos reaccionarios. ¿Por qué el término de autoritarismos reaccionarios? Dos elementos fundamentales. Yo creo que lo que favorece la emergencia de esta ola reaccionaria global
es la conjunción de dos crisis. La crisis de la gobernanza neoliberal, estamos sobre todo desde el 2008, y ahí vemos cómo este fenómeno se acelera. Estamos ante una auténtica crisis de gobernanza neoliberal y del imperio de Estados Unidos, ¿no? en su conjunto, y eso se conjuga con una crisis ecológica profunda, con una crisis y un cambio climático profundo. Ahora estamos viendo aquí en Argentina inundaciones históricas en un momento donde no debería de pasar, y son fenómenos que cada vez vamos a ver más grandes. La conjunción de ambas crisis construyen una auténtica crisis de régimen, que decía Gramsci, una crisis del capitalismo. Estamos ante una crisis del capitalismo. Esta crisis del capitalismo genera pánicos, genera temores entre el conjunto de la población y, sobre todo, ha eliminado podríamos decir, el mantra, la utopía capitalista del crecimiento sin límites y de que el futuro es progreso. Somos, lo que decía Mark Fisher, somos incapaces de imaginar el futuro. El capitalismo ha cancelado el futuro. Somos generaciones que sabemos que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Claro. Que el futuro ya no es progreso, sino que el futuro puede ser miseria, puede ser desastre, puede ser una lógica desastrosa, de miedos, de pánicos, que nos impiden pensar el futuro. Ante la incapacidad de pensar el futuro, ante estas inseguridades, la extrema derecha ofrece una seguridad. Ofrece una propuesta de seguridad. Y esa propuesta de seguridad no es pensar el futuro, sino es volver al pasado. Pero no volver a un pasado mitificado del Imperio Español o del Imperio Romano. No, volver al pasado de antes de la crisis del 2008. Volver al pasado de la globalización feliz, del capitalismo sin límites, de donde no estaba cuestionada la sociedad patriarcal, ese pasado en donde yo podía entrar con mi coche al centro de Madrid y quién me iba a decir que no podía, donde yo podía echar todos los pesticidas en la tierra, porque quién me iba a decir a mí en mi tierra que yo no podía echar estos pesticidas. Ese pasado ofrece seguridades. ¿Son seguridades ficticias? Lo son. Pero esto no va de razón, sino va de pasión. Y construyen desde una lógica pasional una serie de seguridades y certezas en la población que permite construir mayorías sociales reaccionarias. La crisis neoliberal genera una mutación de autoritarismo neoliberal, de un aumento del autoritarismo, y la incapacidad por la crisis ecológica de pensar el futuro, una vuelta reaccionaria al pasado. No deja de ser curioso, ¿no? Que el neoliberalismo en el que se escuda esta gente cuando empieza la libertad de cada uno para hacer lo que quiera, esté derivando, por lo menos en los casos que estamos viendo, siempre en regímenes más autoritarios que lo que deberían ser, que es libertad para todo el mundo, ¿no? Y vemos cómo esta mutación neoliberal autoritaria no solo será la extrema derecha. Evidentemente, la extrema derecha sería el elemento más duro, pero incluso con la generación de regímenes iliberales. Hungría, ¿no? Con Orbán, nunca confundir con Urban, importante, ¿no? Lo que hemos visto en Polonia cuando gobernó el PiS, en Turquía con Erdogan, en India con Modi, evidentemente en Israel con Netanyahu, en Rusia con Putin, en Argentina con Milei, pero también hay que ver la regresión autoritaria que se está produciendo con Macron en Francia. Sí. Con lo cual no solo es un fenómeno de la extrema derecha, es un fenómeno del neoliberalismo, en donde la extrema derecha, que son turbo neoliberales, acrecentan esta lógica autoritaria que estamos viendo en el conjunto del mundo, además con una criminalización del derecho a la protesta, del derecho a la disidencia, una serie de elementos muy, muy preocupantes. Spanish Revolution.